RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros en estudios centrales el doctor Fernando Calle, no requiere mayor presentación. En su momento él ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, jurista y analista político de nota, hace 2 semanas conversamos con él, y estaba repasando un poco la situación política, y dejó algo que ciertamente va tomando cuerpo día a día, Hablaba de un poder oculto, pero cuando hoy revisamos lo que está ocurriendo en el país, ciertamente las cosas han ido avanzando con una velocidad que ya preocupa. Nuevamente se presentan mociones de vacancia presidencial, hay violentas protestas de agricultores en la Sierra Centro. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos está analizando el tema del indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori, temas sociales sin resolver, el tema de la corrupción que sigue latente, denuncias tras denuncias, etcétera, etcétera. Por eso que hemos querido retomar este diálogo, siempre mirando en perspectiva y mirando un poco qué soluciones se pueden plantear. Doctor Fernando Calle, como siempre, muy reconocido por esta invitación que nos permite conversar con usted aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está? Bien, José, buenos días. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de nuestro programa. Mis primeras palabras de solidaridad con los deudos que han fallecido en estos iniciales encuentros de violencia que han habido en Quichuas, Así es. Que es un campamento de Quichuas donde está la obra del Mantaro tan importante. Que sepa la ciudadanía que la obra del Mantaro es la obra más grande que se hizo en la región central, que la reclamó Junín, pertenece a Tayacaja y a Huancavelica, pero que después de esa obra del año 63, y que me escuchen, y estoy seguro que esto lo conocen y lo dicen los parlamentarios del centro del Perú, que desde esa época no se ha hecho ninguna obra importante en el centro, ni una de proyección, a pesar del abandono que tuvo durante los 12 años de la dictadura militar y durante los segundos gobiernos del presidente Belaúnde y del presidente García, Entonces, lo que quiero ahora decirte es que, José, con anterioridad, desde hace unos años, en esta misma emisora, yo anuncié, lamentablemente, lo siento, que esto se iba a agudizar en una forma que podría resultar con circunstancias que no vamos a poder evitar y que solamente los peruanos con vocación y amor al país podrían solucionarlo. Y te digo esto porque, fíjense, mis queridos amigos, nosotros vemos hoy día, que escucho con atención periodistas, salió el defensor del pueblo, ya no con lo de Fujimori, pero por teléfono, y cuando él debería estar allá, o podría haber la forma. Yo sé que los políticos en el ejercicio corren peligro, lo sé, porque hay una violencia en la cual podría haber agitadores, por supuesto que siempre hay, siempre hay gente que como llaman, ingresan clandestinamente, lo que llaman infiltrados, Pero si retrocedemos, infiltrados hubo en el gobierno de Velasco, en la dictadura militar. Así es. Los caviares que generaron y posibilitaron probablemente en 12 largos años el nacimiento y crecimiento de Sendero Luminoso. Tenían todo el aparato del motor. Infiltrados ha habido en todos los gobiernos, entonces, ¿que debe haber infiltrados en las marchas? Bueno, sí, pero no se puede negar que será un porcentaje mínimo. Esta es una reacción, entiendan los señores del gobierno y los que están en el ejercicio de la actividad política, es una reacción con ira del pueblo que se viene generando y que sabe Dios si no tienen reacción. La Premier tiene experiencia de esto. En el caso de Bagua. En el caso de Bagua, lo que sucedió y que debe evitarse, ya van 2 muertos, Ahora, fíjate una cosa muy interesante, y que los ciudadanos, espero, me den la razón. Yo te agradezco lo de jurista, tú has olvidado que soy profesora, sí, aunque sin cátedra, parece que ya no tengo la cátedra de la Universidad de San Martín, no sé, creo que corta, ya, pero nadie me quita lo de profesora. No, y además entonces, reconocido, Sí, gracias a Dios reconocido, y a todos mis alumnos un cariño. Bueno, entonces fíjate, acá lo serio es esto, ¿dónde está la representación parlamentaria de estos departamentos? A ti te eligen en tu región. Es un voto, la representación es nacional,
pero es un voto regional, departamental, esencialmente, ¿no? En lo que se conoce en cifra repartidora con distrito múltiple. Tú te debes a tus electores. Cuando pasa el hielo, la nevada en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque hay muchos que les encantan los Estados Unidos, ¿no es cierto? Admiran los Estados Unidos, y está bien, tiene cosas, sus representantes están en su zona. Así es. Inmediatamente. Yo digo y reclamo, y digo por favor, ya hay, creo, anunciado 10.000 personas están en Lima, de Huánuco, de distintos sitios. Solamente nos damos cuenta, y esta es una invocación, ¿cuántos días están en esto? Son más de los que conocemos. Más. Lo que pasa, José, es que en Lima se siente cuando escasea los alimentos, cuando no hay tránsito en la carretera. O cuando hay muertos. Cuando hay muertos, o de repente un acto terrorista, Dios mío, o no hay luz. ¿Qué pasó con la luz? No hay mantenimiento en la hidroeléctrica del Mantaro. Entonces, existe el centro del Perú, existía la zona más rica y más importante de la República. Pero esa es la agenda que no se toma en consideración. La vez pasada conversábamos, doctor Calle, exactamente el mismo tema, ¿no? Y se ha planteado ahora una serie de variables, ¿no?, que están ocurriendo, ¿no? Crisis tras crisis. Usted antes de la conversación me decía que usted no recuerda una crisis más acentuada que la que estamos viviendo en estos momentos. Sí, lo digo desde que tenía 6 años, 7 años de edad, que bueno, la infancia no te aleja de estar preocupado o de conocer como historia, ¿no? Además, y yo recuerdo que el señor Prado decía que hay varios tipos de problemas, ¿no? Los que se pueden solucionar, claro, los que no tienen posibilidades y los que no se solucionan nunca, decía, ¿no? Era lo más sencillo del mundo. Y hay que dejarlo correr, decía, ¿no? Que corra solo, ¿no? Entonces, ¿no? Pero de ahí viene corrupción, gobierno de Belaúnde, del otro gobierno, Velasco Alvarado, todos los contrabandos, ya nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Así es. Entonces, lo que pasa es que no tenemos memoria, y tú dirás, eso dice la señora Verónica, ¿no? Dice que no tenemos memoria. Sí, pues, pero el pueblo tiene memoria cuando sepan y deben recordar siempre que tanto critican el indulto del señor Fujimori, que gracias a la señora Verónica, gracias a la señora Gladys, el señor Fujimori tiene el indulto. Eso, que quede claro, a ver quién diga que no esto, porque si ellos estaban, ya estaba la vacancia, ¿no es cierto? Así es. Entonces, estamos todos acá, hay una política de hipocresía, que esto puede terminar y debe terminar. Yo creo que el gobernante, ¿se acuerda usted lo de agua sí, ¿no? Oro sí, agua, ¿no? Claro. Bueno, si ahí hubiera ido el presidente Humala en su momento, hubiera habido solución, o por lo menos no hubiera habido las consecuencias tan funestas. Es cuando se asume la función de gobernante. Bueno, es que si tú eres el presidente o eres presidente del Consejo de Ministros o en su rublo, no te queda, te repito, no te olvides que, por ejemplo, muchos presidentes han sido asesinados, ¿no? De muchos países. Yo no digo que esto pudiera suceder, pero un presidente, cuando pasan estas cosas, o el presidente del Consejo de Ministros, o los ministros en su conjunto, los parlamentarios, ante una situación, mis queridos amigos, anuncian, y fíjense una cosa, antes de que tengamos esta entrevista semanas atrás, el presidente de la República, la Premier, anunciaron que este tema se había solucionado. Así es. Estaba solucionado. Por eso yo escuchaba anoche y decía, pero ya solucionaron, dice que ha habido una reunión. Y ahora tú escuchas a los de Oroya, o escuchas a Huancahuasi, escuchas a Huancavelica, escuchas a Cerro, que dicen que no en absoluto, y que están en marcha y camino. Dicen cosas interesantes, fíjense. Hay un problema ahora, siempre todos los peruanos con derecho vemos lo nuestro, no lo del país, no somos solidarios, ¿no? Y el lío que se está armando es por los transportistas que no pueden salir, ¿ok? Para que ganen su dinero con justa razón. Pero los huelguistas dicen algo, nosotros hemos anunciado que no iba a haber carretera. En cualquier lugar del mundo ordenado, si a ti te anuncian que no va a haber tránsito, el ministro del ramo o la Premier verifica esto por inteligencia, toma las precauciones y anuncia oficialmente que eso no debe haber tránsito, o toma alguna precaución. Y se aplica el principio de autoridad. Claro, ahora el principio de autoridad me preocupa, ¿en qué sentido? Hace poco también se ha dicho que todo el mundo está más seguro que antes, ¿no? Así es. Entonces estamos con que se anuncie una cosa y otra, estamos en un récord de mentiras que es sumamente peligroso. Pero yo me pregunto, a ver, ¿qué vamos a hacer? Estás enfrentando al ejército, por ejemplo, la hidroeléctrica del Mantaro es cuidada por el ejército. ¿Van a tirar bala a los campesinos? ¿Otro redoble de porrancas de nuestro escritor? Cuidado, nos olvidamos. ¿Saben qué estamos creyendo?
que los 20.000 que vamos a consumir pollos, vamos a los mejores restaurantes de Lima, vamos a la playa al sur, con 20.000 o 10.000 ya cubrís, creen que, y el 12 millones de peruanos. Y nos olvidamos que en esta zona, mira, la Constitución de 1870, 1973, la Constitución de 1979, la Constitución de 1993 dicen, el agro es prioritario. Se tomarán las medidas de respaldo al agro. Y entonces tenemos nosotros muchos temas, porque fíjate, aquí yo he escuchado decir sobre el Tratado de Libre Comercio, que está, porque hay un tema de realidad que hay que analizar y proteger a nuestra industria. Con esto, por favor, no estoy siendo socialista, diga Fernando Calle, el profesor se ha vuelto comunista, no, en todo caso soy aprista auténtico. Está vulnerando los tratados internacionales. En todo caso soy un aprista auténtico, claro, pero los tratados, entonces el señor Trump, cuando anuncia que va a dejar de lado el libre comercio, él sí es un héroe para los Estados Unidos, y mientras que nosotros ni siquiera lo revisamos, el señor Trump se puede dar el lujo de decir, se acabó, lo cierro. ¿No? Entonces, esto está pasando igual que en la Corte Interamericana. Les pongo un ejemplo. Cuando tú haces un tratado, te preocupas de ver los intereses de los tuyos. Eso no implica que no tengas que ceder. Estoy de acuerdo que tienes que ceder, porque todos estamos en un mundo globalizado. Cuando hay una corte internacional de la magnitud de que tiene que ver por todo el continente, es cierto que es vinculante y tenemos que respetar, pero nadie te ha impuesto. O sea, uno ingresa a esta convención, a este tratado, por voluntad propia, y tú ingresas y puedes poner algunas observaciones y reformas que tú consideras que tiene que respetarse, y que sepan todos los peruanos, un ejemplo, que los argentinos pusieron una abstención en la convención diciendo, la Corte Interamericana podrá señalar las sentencias económicas a nuestro país, pero el que las va a aplicar y señalar los montos son los argentinos, la Corte Argentina. Y San Salvador, por ejemplo, ese país pequeñito, de más campesinos quizás que nosotros, con una historia de revoluciones constantes, la muerte de un gran obispo que ya se ha arreglado y que está en camino a su inicio de desarrollo, ellos se incorporan a la Corte y dicen, nos sometemos a la Corte Interamericana de San José en todo aquello que no viole o atente nuestra Constitución. En esa línea, doctor Calle, en unos minutos más, la Corte Interamericana en San José va a ver el caso del indulto. Sí. A ver. Bueno, no va a haber el indulto en sí, ¿no? Va a revisar la sentencia claro. La sentencia vinculada a esto, ¿no? De la cantuta, etcétera, ¿no? Esta es la sentencia. Y creo que lo del Tribunal Constitucional sí lo va a ver, la medida cautelar que han puesto. Ya. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, lo correcto es que tienen todo el derecho de revisar la sentencia. Entonces yo digo, a ver, relator, lea el contenido de la sentencia. Entonces dirán, presumo yo, tendrá que investigarse, iniciarse los procesos judiciales y sancionarse a quienes han sido responsables. ¿Se cumplió? Sí se cumplió, dirán. Fulano, se llegó a la investigación, se llegó a sentenciar, se puso las siguientes condenas, ¿no es cierto? La reparación civil señalada se cumplió, si se cumplió o se está negociando, o se está en trámite, ¿no? Entonces no se ha cumplido. Ahí habrá la voz y dirán, sí, pero se le ha indultado al señor Fujimori. Bueno, ahí está la calidad de los representantes del Estado peruano. Fíjese usted, si hubiera compasión un representante, que le llaman embajador, pero es un representante ante las Naciones Unidas y ante la OEA, hubiera hecho cuestión de Estado con derecho de protesta por la forma de interferencia en nuestra actitud soberana de administrar la justicia. No estamos en una dictadura. Por eso que, fíjense, ¿por qué en otras naciones y latitudes? Y yo voy a poner ejemplos para que recuerde la gente. Cuando se realizó el crimen del primer ministro italiano Tomás Moro, creo, Tomás Moro, un brillante, además católico, vinculado a las juventudes católicas, al Papa, lo asesinaron en Italia, entonces le echaron la responsabilidad a las Brigadas Rojas, ¿no? Y el gobierno dispuso, porque era terrible el temor de los jueces, de los fiscales, dispuso el juzgamiento por jueces y fiscales sin rostro. Eso fue reconocido por toda Europa como un acto necesario y bueno. La Corte de Estrasburgo no dijo nada
y los países de América Latina aplaudieron, probablemente muchos de los que aquí se quejaban después también dijeron que bien, ¿no? Pero bueno, cuando el Perú puso los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro, contra el terrorismo, terrorismo violento, no una brigada que iniciaba, sino terrorismo que mataba a todos, se sentenciaron. Es bueno que recuerden ahora que muchos rasgan las vestiduras y dicen, ¿por qué sale a los 20 años ese terrorista? ¿Por qué sale a los 25? Sepan que los fiscales y jueces sin rostro les pusieron cadena perpetua a todos, casi. Así es. Cadena perpetua. Pero la Corte Interamericana, y hay que ver quiénes fueron allá, nuestros amigos los caviares fueron, y lograron que la Corte Interamericana anule. ¿Y dónde está la soberanía? Anule. Bueno, a lo que voy yo, ¿por qué lo de Italia es maravilloso? Porque somos hijos de cura nosotros, ¿por qué? Así es. ¿Por qué una decisión en un gobierno constitucional democrático no puede ser soberano ante el que se está defendiendo porque, insisto, este es un tema de representación y debate. Por eso es que frente a ello, y se acuerda usted Castro, sí, que la gente recuerde, Castro nos sentenciaron a los peruanos, porque de aquí sale, del bolsillo de todos los que ahora pueden estar en crisis, sale para hacer un monumento, un homenaje a los terroristas y una indemnización a cada uno. Si hubiéramos estado bajo la autonomía diríamos, ok, vamos a pagar la reparación, pero los jueces nuestros van a señalar el monto y no vamos a hacer ningún monumento. Entonces ahí fue la primera posición, y que la vuelvo a replantear porque los años han pasado. Yo creo que necesitamos que la Cancillería, en concordancia con quien está gobernando y la representación, planteen inmediatamente una reunión de cancilleres aquí en Lima, por ser cabeza de la colonia, para que esta reunión de cancilleres, obviamente ya en un recorrido de los presidentes, cómo se estila estos trabajos, cómo se nombra un miembro de la Corte Interamericana, se hace un trabajo que le llaman lobby de alto nivel académico y diplomático, podamos lograr que se reforme. No estamos hablando de que se vayan de la Corte, no, estamos hablando por el bien de toda la América Latina, de esta Indoamérica morena y mestiza de los pobres, que se establezca una Corte actual a nuestros tiempos, con respeto, y se modifique algunas cosas. Por ejemplo, la más importante, que se respete a plenitud lo que llamamos el derecho interno, o sea, agotar la vía interna en nuestro país. Eso debe respetarse, y en todos los países de Claro, América. pero estamos asistiendo a interferencias tras interferencias. Y no, nadie pero dice las nada. transmitimos, pues, ya estamos en el camino. Nadie recuerda cómo retornamos cuando el señor Fujimori nos retiró, ya estamos en el camino, ¿no? Entonces, fíjense, yo recordando y tratando de recuperar lo que hoy día es vital y que me preocupa para el país, aparte de estas cosas que tienen que ver con nuestra hegemonía y soberanía internacional, es lo agudo que está este problema del campo, y que lógicamente exige situaciones que tienen que tener. Para eso está pues la mente lúcida, brillante de nuestros congresistas y del Congreso y del Ejecutivo, porque fíjate lo que plantean. Si tú le das X millones y dices, yo te compro la papa, mañana dirán los arroceros, me compras el arroz, pasado me compran, pero lo que sí estoy convencido es que el pueblo, el campesino entiende, comprende si habla con su gobernante. Al menos cuando venía, no sé si tú has escuchado, ¿con quién está dialogando en Oroya, por ejemplo? Con el alcalde, está yendo el gobernador regional. Este es un problema de todos los peruanos nacional, tiene que estar ahí el gobierno y su representación. Yo no digo que con eso le dé mucha importancia mañana, porque bueno, puedo tener respuestas. O sea que mañana, si paran por el niño, que todavía no han hecho nada, tiene que ir el presidente. Bueno, ¿quién gobierna el Perú? Este no es un Estado federado, ¿eh? No es un Estado federado donde el gobernador tenga toda la autonomía, autoridad dentro de las leyes del Estado federado para resolver los problemas. Problemas complejos en el país, sin lugar a pero que dudas. tienen solución. Ahora, justamente, no quiero dejar de lado un tema que la vez pasada lo abordamos, nos faltó tiempo y quiero desarrollarlo con usted. El tema de la corrupción. Un tema que nos ha puesto, sin lugar a dudas, como se dice, en salmuera en el país, ¿no? La situación que estamos viendo, en la que se encuentra el propio presidente de la República, en la que han estado también están incursos varios expresidentes, varios líderes políticos, etcétera, etcétera, ya tiene que hacernos reflexionar. ¿Qué tanto, o sea, está pesando este tema de la corrupción en el tema de la gobernabilidad? Mucho. Es culpable del atraso, de la desgracia de nuestro país desde la República. Recuerden ustedes,
discursos interesantes. El del Libertador San Martín cuando asume el protectorado y dice, yo voy a ser el dictador, voy a asumir todos los gobiernos, pero no la justicia, porque esta debe caminar sola y autónoma. Y Bolívar, que es en relación a esto, que creó el decreto, no se olvide usted, de pena de muerte a todos aquellos funcionarios que tomaban dinero del Estado y a todos los jueces que no lo sancionaban y que avalaban esta situación del Estado. Entonces, y yo cuando lo digo, y voy a ponerlo con el tema de hoy, tanto en el gobierno que se dio el crédito cero a los campesinos como ahora, hay que preguntarnos, yo no soy estadístico, pero hay economistas que me pueden ayudar, y los parlamentarios que tienen conexión directa a la fiscalización. ¿Cómo se distribuye el crédito al agro, José? Mi estimado doctor, ¿cuántos millones le dan al hacendado ricachón, que ya no hay hacendados porque ahora son sociedades empresariales? ¿Y cuánto le dan al campesino? Conversando con el doctor Fernando Calle, estamos tratando el tema de la corrupción, de qué manera la corrupción nos ha hecho ingobernables y de qué manera la corrupción está generando todos estos problemas que estamos viviendo en el país, ¿no? Bueno, vaya primero mi solidaridad con los familiares, los deudos de nuestros hermanos de Chile, que al final somos con el sueño este pueblo continente indoamericano, la gran nación peruana en su momento, en el cual somos todos, ¿no? Lamentablemente, yo alguna vez me preguntaba, José, los árabes, por ejemplo, hablan el mismo idioma, su misma tradición, tienen Alá, ¿a quién le interesa que estén separados? Yo no lo sé, ¿no? Tienes tú el caso de China continental, Taiwán, que es lo que queda, Hong Kong ya retornó. ¿A quién le interesa que Taiwán esté alejada de la China continental? ¿Y a quién le interesa que nosotros, que todos somos iguales, paisanos completos en toda esta América morena, con excepción del Brasil en cuanto al habla portuguesa? ¿A quién le interesa que estemos tan divididos? Entonces este es un dolor general. Así y campesinos tenemos en todo lado. Volviendo al tema, fíjate, de la corrupción hemos hablado tanto, yo te decía, por eso Bolívar dejó ese decreto que si se hubiera, mientras estuvo el decreto vigente, nadie tocó dinero del Estado, ¿eh? Pena de muerte, porque la pena de muerte era para los jueces que no sancionaban a los corruptos. Y eso se empanaba en candones, en todo, en baldones y anuncios. Bueno, llegamos a la constituyente el 23, y yo siempre digo, cuando haga la máquina del tiempo, cuando ya la creen, me gustaría trasladarme en vivo, trato imaginativamente el debate ahí, cómo hicieron para anular este decreto de Bolívar, que definitivamente la pena de muerte era para los corruptos, usando una palabra del tiempo. ¿Cómo habrá sido el debate, no? Yo trato de imaginarme, lo cierto que se tiraron abajo el decreto, y a partir de ahí tenemos una historia de corrupción constante. Entonces, cuando tú me dices que hay sanción, necesitamos sanciones, la gente, pregúntale a un niño de 8 años y a un viejo de 90 o veterano, te va a decir, aquí no pasa nada. Y la gente siente que no pasa nada. ¿Cuántos años tenemos con tiempo con Odebrecht? ¿Cuántos años? La gente se pregunta, los Graña, hace 80 años han corrompido jueces, todo. ¿Dónde está el resultado? ¿No es cierto? Entonces, todo esto puede frustrar tanto a la nación que ya ingresa en ira. Ahora dice, Odebrecht nos está chantajeando, nos pone condiciones, si no, no van a hablar. Oye, yo te digo algo, cuando nació esto de Odebrecht, lo primero que yo dije, y que está ahí, sino que muchos medios grandes que no están preocupados, porque también pido que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad, entonces dicen que Fernando Calle no hable, ¿no? Que no lo escuchen, por una razón. ¿Por qué hemos llegado a esto? Lo primero que debió hacer, a mi entender, muy modesto, como abogado, como profesional, ¿por qué no hemos intervenido en el momento y puesto un interventor? Ahí está, ¿y cuál es la respuesta? Yo no lo sé, han esperado hasta ahora, anulan un decreto, ponen otro, se llevan su plata, ya no hay con qué pagar la reparación. Aquí hay responsables. Y encima, y ahora sí se dice, fíjate, claro que hay responsables, lo que pasa es que aquí nadie responde por nada. Porque las autoridades y el pueblo, no hay, nosotros aquí, aunque se molesten conmigo, no queremos ser ciudadanos. Nos falta el coraje de un pueblo, una nación que ojalá tome conciencia y que mañana no digan como decía González Prada, son las barbaridades, las huestes de Atila, ahora dicen de Sendero, de Movadé. No, señor, puede haber algunos Atilas, pero es la sensación de ira de una nación que ya está harta y después no empiecen a correr, ¿ah? Hay que evitar que se destroce esto, quienes tienen responsabilidad política y los que no la tienen, que los convoquen, pues. Vamos a ver qué sucede, pero no se puede abandonar como está esta situación. Lo primero que yo diría es que se convoque y se suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que venga aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas.
que venga para que ayude, no es una interferencia, pero este es un tema superior, hay corrupción hasta en el agro y lo han denunciado los propios campesinos dentro de su límite intelectual y lógicamente eso debe preocuparnos porque hay muchas cosas que están hiriendo lo más profundo de la nación, ¿no? Mi estimado doctor Fernando Calle, siempre el tiempo es el tirano, pero con la seguridad me comprometo a volverlo a invitar para seguir analizando la coyuntura. Yo no creo que sea como lo dije una vez en un canal, ¿para qué he hablado de corrupción? De esto ya se acaba. No, cuando hablo de los narcos, ¿no? Pero mira, esto yo quiero, antes darle mi invocación al señor presidente, a la presidenta del Consejo de Ministros. Por Dios, no hagan que esto se agigante más. Creo que ustedes son peruanos que conocen el Perú. Los campesinos peruanos, acuérdense por lectura de Redoble por Barrancas, acuérdense lo de Bagua, acuérdense de la revolución Caminantes de Cerro, de Guarón, del Bosque de Piedras, están viniendo de ahí. Yo les pregunto, ¿qué pasaría y cuál es la imagen si en vez de venir en camiones, que ya han llegado 10.000, creo, según informa la prensa, vienen a pie de la región del centro los campesinos en una marcha imparable, donde pueden llegar hasta el 1.000.000 de campesinos a pie? ¿Quién? ¿Le van a meter bala al pueblo? ¿Van a hacer que los apedreen al pueblo? ¿Los fiscales van a abrir procesos inmediatos y sanciones a sus dirigentes cuando el pueblo está reclamando que los fiscales denuncien y pidan detención preventiva a los corruptos más altos que hay en la República? Entonces, mucha serenidad, que quienes gobiernan para los 30 millones de peruanos y su futuro. Mucho cuidado. No se vaya a perder, José, el rumbo, porque si ya yo he escuchado hoy día a los propios campesinos, y una cosa, pareciera que hablan solo con los de Tarma. Existe Cerro, existe Huancavelica, existe Junín, existe toda la zona del centro, y Andahuay, las he escuchado, también viene. También está. Entonces, Dios mío, es el Perú profundo el que se está levantando. Mucho cuidado. Muchas gracias, mi estimado doctor Fernando Calle, que fue nuestro invitado en este bloque del programa. RCR, la red que comunica y une al Perú.